Te voy a poner menos feliz porque se perdieron 19 millones de vacunas en México. 19 millones de vacunas que ya la empresa Brim, que era la empresa que estaba encargada de custodiar las vacunas, ya se deslindó del asunto y dice, yo no sé dónde están estas vacunas. ¿Cómo es posible que a un gobierno se le pierdan no 100,000, 19 millones de vacunas que no sabemos dónde están? ¿Pero será? ¿Quién no sabe dónde están? Pues mira, hoy estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañana que claramente se vio apagada por este viaje a las estrellas, definitivamente, hablando sobre el abastecimiento de los medicamentos, un tema que hemos venido hablando de él aquí en los medios de información, no solamente en sino en todos, en dónde están los medicamentos oncológicos, en dónde están las medicinas en México. Hoy el presidente de México hablaba justamente de eso, de poder abastecer equitativamente a los mexicanos de medicamentos, medicinas para todos, cobertura médica para todos, pero la pregunta es, señor presidente, ¿en dónde están las medicinas? Un discurso en donde en la conferencia mañanera se habló de los gobiernos neoliberales del pasado, de la corrupción, y se avienta el presidente algo que me llamó la atención, y dice que antes México no compraba medicamentos en el extranjero. Cosa que no es cierto. No. Muchos medicamentos que nosotros utilizamos en México no están hechos en México, sino se compran en el extranjero a través de empresas mexicanas. Y lo que al presidente se le olvida es que hay una ley de compras y adquisiciones en México que privilegia a las empresas mexicanas justamente para dar trabajo en México, y estas empresas mexicanas son las que se encargan de comprar las medicinas en el extranjero para traerlas a México, venderlas al Instituto Mexicano del Seguro Social o a cualquier otro instituto que se tengan que vender, y así tener una mejor distribución. Ahora el presidente pues está en esta enorme faena, por no ponerlo de otro lado, que le ha costado mucho políticamente sobre la falta de medicamentos en México. Aparte que han costado vidas, ¿no? Ha costado un enorme, nada más los medicamentos oncológicos, tenemos arriba de 1,000 niños que se han fallecido producto de la falta de medicamentos en nuestro país. También el presidente habla de que con todo esta nueva modificación que se está haciendo, pues tiene que trabajar mucho como lo trabajan las empresas refresqueras, dicen, pues así como le hacen para llegar con Coca-Cola y con Pepsi y con todos estos refrescos a todo el país y las papitas, pues nosotros también tenemos que tener esta misma eficiencia para la distribución de medicamentos. Y justamente uno de los valores más importantes que tienen estas empresas grandes de distribución, estoy hablando de Grupo Bimbo, de Grupo FEMS, etcétera, etcétera, es la capacidad de llegar a cualquier lado. Pero el presidente se le olvida de que el problema que tiene, y por ejemplo, el correo postal mexicano, es que al ser una entidad de gobierno, muchos pueblos y muchas localidades no le permiten el acceso porque no confían en el gobierno. No. Pero bueno, el tema central de lo que se platicó el día de hoy, fue sobre los medicamentos, y lo que nos tiene que traer detrás de este telón muchas preguntas, el por qué los mexicanos hemos estado sin medicamentos durante tanto tiempo, y sobre todo, ¿qué pasó con los medicamentos oncológicos que se robaron? ¿Te acuerdas? En la Ciudad de México, en donde se metieron una bodega y se llevaron una cantidad enorme de medicamentos oncológicos que a la fecha no sabemos ni quién se los llevó, ni cómo se los llevaron. Es más, no sabemos siquiera si los compraron. Estuvo también, ya sabes, en esta conferencia la plana mayor, Marcelo Ebrard Casabón, hablando de las vacunas que tenemos, que efectivamente somos el país que más vacunas autorizadas tiene por medio de la COFEPRIS, pero también tendría que decirnos que... ¿En América Latina? En todo el mundo. Tenemos, a nivel mundial, somos el país que más número de marcas. Más vacunas autorizadas tiene por la COFEPRIS. Entonces tenemos vacunas como la Pfizer, la AstraZeneca, la Moderna, pero también tenemos Sinovac, tenemos CanSino. Y tenemos Sputnik. Nada más que estas últimas tres son vacunas que no están autorizadas por la FDA, no están autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos. También el presidente y Marcelo Ebrard, y estuvo Hugo López-Gatell y demás, hablando del gran apoyo que México ha sido para Latinoamérica, incluso hablando del apoyo que se le ha dado a Cuba últimamente, en donde lo último que sabemos de ello es que México mandó un cargamento de jeringas para poder vacunar a los cubanos, cosa que pues en términos de solidaridad latinoamericana no está mal. Pero cuando nos ponemos y nos ponemos a analizar en dónde están las vacunas mexicanas, 70 millones de vacunas que se han llegado a nuestro país, y de ellas 19 millones de vacunas no sabemos dónde están, ante una tercera ola
de la pandemia que nos está atacando. Y cabe la pena resaltar una cosa. Sale Hugo López-Gatell a hablar sobre los efectos de esta nueva variante Delta y cuáles son los puntos en los que tenemos que poner atención sobre la sintomatología, evidentemente invitando a la gente a que se vacune, pero también tendremos que analizar si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo lo correcto al no pedir ningún tipo de prueba anti-COVID para poder entrar al país. Acuérdate que el presidente dice que nada es por la fuerza y todo por la razón. Nada más que no hay razón para que México no pida un examen anti-COVID como lo hacen Europa, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Inglaterra, para poder entrar al país, y esto abre en nuestro país una gran posibilidad para que entren N cantidad de variables del COVID-19 en nuestro país, y esto haciendo que la pandemia en México pues sea un punto que se tendrá que atender con mucha mayor atención. Entonces, México tiene falta de vacunas, falta de medicamentos, y para acabáramos de estar una frontera sumamente porosa ante la necesidad del presidente de no solicitar una prueba anti-COVID a extranjeros y a nacionales para poder regresar a territorio mexicano. El COVID sigue presente y en ello no es un asunto nada más de México, ¿no? Es un asunto del mundo. En Inglaterra hay hoy un estupor por el COVID, cómo está llevando otra vez a muchas de las actividades que ya estaban libres a que regresen a la restricción en medio de las protestas. Pero hay un regreso a la restricción. Sí, hoy cuando se habla en la conferencia mañanera del regreso a la restricción, Hugo López-Gatell defiende el no regreso a las restricciones y seguir con este semáforo, ya que pues la primera intentona que hace con este sistema Centinela pues no dio gran resultado. Hablar del manejo de la pandemia, hablar de los juicios a los expresidentes, pues seguramente es más redituable, que es mucho más redituable para ellos. Por supuesto que sí. Gracias, mijo. Muchas gracias.